Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, Shanti. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Les platico que realizo este programa desde el estado de Querétaro, en México, pero es transmitido a más de 60 países desde la sede de Radio Pasión US en Miami y en la Ciudad de México. Somos una estación bien internacional con programas producidos en España, en Argentina, en Costa Rica y en diferentes puntos de la República Mexicana. Y bueno, vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Les voy a contar que hace algunos meses ya atrás platicaba con mi hermano Antonio sobre una X persona. Y yo le comentaba que esa persona es sumamente inteligente, es más, es brillante, pero que carecía, según mi punto de vista, de inteligencia emocional. Y mi hermano me preguntó qué era eso de la inteligencia emocional y me sugirió hacer un programa sobre este tema. Y bueno, pues este mes le estoy dando gusto a mis hermanos y hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Tengo el gusto para ello que hoy me acompañe nuevamente un amigo de Evolución 2022. Él es Adolfo Torres. Me acabas de decir tu segundo apellido, Adolfo, y ya se me olvidó. Ruiz. Torres Ruiz. Ok, Adolfo Torres Ruiz, quien en agosto pasado nos platicó sobre la inteligencia del corazón. Ojo, suenan similares los temas, pero no, son cosas diferentes. Pueden tener puntos de conexión, yo no lo sé, ya nos los dirá Adolfo, que es el experto, pero son cosas diferentes. Lo voy a presentar como debe de ser, Adolfo Torres Ruiz. Él es Master Coach Ontológico. El coaching ontológico busca detectar y disolver los obstáculos que impiden a las personas abrirse nuevos caminos y que creen también se puede aplicar a las empresas. Entonces, para que personas y empresas puedan lograr nuevos caminos, lograr nuevos objetivos, nuevas metas. Adolfo es fundador y director de la empresa AZ Coaching y él es trainer en sistema de liderazgo y experto en programación neurolingüística, en PLN. Bienvenido nuevamente, Adolfo, qué gusto. Muchas gracias Claudia, pues un placer estar de nuevo contigo, como siempre. La verdad, aquí pues es un espacio que muy amablemente compartes y que yo disfruto de poder estar contigo en estos momentos y desde luego pues con toda tu audiencia que sé que es muy grande y la verdad muy bonita. Sobre todo muy bonita, la verdad, bonito público el que tengo yo. Oye, Adolfo, pues, ¿por dónde empezamos? Por el principio, creo yo, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Y sobre todo, bueno, inteligencia emocional, ¿qué hay otros tipos de inteligencia? Sí, mira, hay varios tipos de inteligencia y bueno, tradicionalmente ya hace muchos años que incluso los psicólogos manejaban el test del coeficiente intelectual, ¿no? Que se sigue manejando todavía. Y se le daba mucha importancia a esta parte del coeficiente intelectual y se tenía la idea, así como cuentas de tu hermano, ¿no? De que pues cuando se tenía un nivel muy alto de inteligencia, ya era un factor fundamental para triunfar en la vida, ¿no? Sin embargo, no siempre es así porque es una combinación.
Mira, yo no toda la vida he sido coach. Yo estudié ingeniería química y durante más de 20 años me dediqué a la ingeniería química. Y es una carrera muy estructurada, muy cuadrada, muy racional. Fíjate que yo tenía siempre esa inquietud. Parte de las emociones, ¿dónde queda la parte de la espiritualidad, no? Y nos vamos nada más a los números, a las estadísticas, a los cálculos, a lo científicamente comprobable, pero pues hay un mundo mucho más allá, ¿no? Entonces ya se habla de las múltiples inteligencias y luego, bueno, Daniel Goleman acuñó el término de inteligencia emocional, que de hecho, bueno, viene un poco antes de él, pero él fue el que la popularizó con su libro y con todas las conferencias que ha dado, ¿no? Y la inteligencia emocional, vamos a hablar de ella ahorita, ¿no? O sea, como tú dices, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, ¿se puede entrenar? ¿Puedo aprender inteligencia emocional? Si yo me he desarrollado, me he creado bajo esta estructura mental muy, muy rigorista, muy matemática, ¿puedo hacer ese cambio de switch? Y luego, pues, ¿cómo sé si soy inteligente emocionalmente? Es bien sabido que a lo largo de la historia, sobre todo en el mundo occidental, se ha proporcionado una importancia desproporcionada al pensamiento racional con respecto a las emociones, ¿no? Un planteamiento que muchas veces, incluso en la mayoría de las ocasiones, supone que las emociones es algo que nos molesta, que nos confunde, que interfieren en nuestro propio discernimiento. Y hasta lo vemos con cierto desprecio, ¿no? El decir, ay, mira, por ejemplo, alguien está festejando y, ay, no es para tanto, hombre, ni brinques, o sea, pues, está bien, ¿no? Qué bueno, está yendo bien, pero no es para eso, ¿no? Ajá, bájale. Sí, o tienes una pena y estás llorando y estás con la angustia, dicen, ay, mira, ya pasará, hombre, ya ni llores, no te pongas así, ¿no? O el clásico que se usaba mucho de, no, pues es que los hombres no lloran. Cosas que nos van marcando como una acotación al manejo de las emociones, a que hasta sentirlas es malo, ¿no? Porque te sacan de tu foco racional. Y ahora nos damos cuenta que no, que la inteligencia emocional hace alusión a la capacidad que tenemos las personas para reconocer nuestros propios sentimientos y también los ajenos. Y que como seres humanos estamos constituidos, sí, por esta parte racional, esta parte lingüística que decimos en coaching ontológico, tenemos nuestra parte corporal, es decir, las manifestaciones que damos de todo lo que hacemos a través de nuestro cuerpo. Tenemos también, desde luego, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual. Y este conjunto, estas cuatro partes están integradas en nuestra forma de ser. De pronto las separamos para estudiarlas, para hablar de ellas, etcétera, pero es algo que nos constituye como seres humanos. Y que si dejamos fuera una de ellas, no estamos viviendo en plenitud realmente como los seres humanos que somos, ¿no? Ahora, una de las preguntas era, ¿no? De las primeras es, ¿se puede aprender la inteligencia emocional? Y bueno, pues nuestra respuesta, o mi respuesta, es que un rotundo sí. Se puede entrenar y mejorar. Así como también la otra inteligencia, ¿no? Nuestro coeficiente intelectual. Si bien ya nacemos con un cierto nivel de inteligencia, etcétera, pues también a través del uso y del entrenamiento lo potenciamos. La inteligencia emocional también lo podemos hacer. Hay muchos estudios ya científicos que nos han explicado que gracias a la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y para hacer adaptaciones y para seguir aprendiendo, se da a cualquier edad. Y es posible que aprendamos a generar empatía y a gestionar nuestras emociones. Ok.
Ok, yo he escuchado que hay, por ejemplo, inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística, inteligencia, que matemática, bueno, queda claro, la lingüística, pues las personas que son buenas para escribir, por ejemplo, la espacial, la inteligencia corporal, que me imagino que se refiere a los bailarines, a los atletas, ¿no? Que hay así diferentes tipos de inteligencia, pero últimamente, Adolfo, se habla mucho de la importancia de la inteligencia emocional, o sea, hoy se le considera muy importante. Como tú decías, como que hasta hace poco la tendencia era como ensalzar lo intelectual, ¿no? O lo racional, mejor dicho, y ahora se le está recuperando esta importancia de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que para entender a las demás personas con esa integridad que te decía, esa coherencia entre sus diferentes partes, para entenderlas hay que saber cómo se sienten. Y desde luego, para hacer contacto yo con ellos, es cómo me siento yo, cómo me estoy sintiendo. Y según la emoción de la que esté yo viviendo o del estado emocional en el que esté viviendo, voy a tomar una u otra decisión y voy a conectar, no voy a conectar con las gentes, ¿no? Y como bien comentas, incluso ya en la mayoría de las empresas se considera mucho en la selección del personal y a la hora de la contratación que sea gente que tenga esta inteligencia emocional, que es muy importante, vamos a decir, para el liderazgo, para el trabajo en equipo, para la colaboración en un grupo, ¿no? Entonces, esta inteligencia se trabaja y se desarrolla y se da con cierta frecuencia que gente que ha trabajado en un determinado puesto y con el tiempo y demostrando que es muy capaz en sus habilidades, pues es promovida a un puesto de gerencia, de dirección, etcétera. Y ahí muchas veces se destapa esta parte en donde le hace falta precisamente el dominio de una inteligencia emocional para poder coordinar las acciones de liderazgo con todo ese equipo, con todo su grupo. Fíjate que me surgió bueno, me surgieron dos preguntas, pero la primera, dices que ya en las áreas de recursos humanos para la selección de personal le dan importancia a que la gente tenga inteligencia emocional. ¿Cómo detectan esto? Bueno, ya también hay test que a través de desarrollar test te refleja el nivel de inteligencia emocional que estás manejando. Ok. Y el otro, perdón. Sí, y en la misma entrevista, ¿no? El entrevistador pues ya se da cuenta si la persona está generando no empatía, cómo se comunica, cómo puede hacer contacto con ella misma, la experiencia que ha tenido en otras empresas, el tipo de problemas a los que se ha enfrentado. Sí, porque esa era mi otra pregunta. ¿Cuáles serían como los signos o las características de la inteligencia emocional o de una persona que tiene inteligencia emocional? Pues mira, lo más visible, vamos a decir, que es alguien que gestiona sus emociones, que comprende a los demás y que es capaz de generar un buen nivel de empatía. Que gestiona sus emociones. Ajá. Porque las emociones, vamos a decir que no las controlamos, porque las emociones son algo natural. Las emociones se nos dan, se nos disparan. Ajá. Es decir, a mí me sucede algo y un poquito más adelante, si quieres, vamos a manejar algunos tips de cómo mejorar nuestra inteligencia emocional. Por favor. Y sobre la marcha lo vamos viendo. Pero la emoción es algo totalmente natural que se nos da y que la podemos reprimir, la podemos expresar, la podemos gestionar. Okay. Y entonces aquí lo más productivo va a ser el que aprendamos a gestionar. Ahora, el primer paso, y vamos a decir el primer tip para gestionarla es, primero, hacer un
un alto cuando precisamente se nos detona la emoción, eso que sucede por ahí y que hace que yo me enoje o que yo me ponga triste o que yo me ponga contento, etcétera, ¿sí? Entonces, es hacer un pequeño alto y revisar qué está pasando conmigo, ¿no? Porque es muy habitual que vivamos en piloto automático, por decirlo de una manera. Nos dejamos llevar ya por las rutinas y vamos bloqueando la manifestación de nuestras emociones. Es decir, vivimos como si fuéramos robotitos, desconectados de las emociones, ¿no? Principalmente de las menos positivas, porque pues no nos gusta sufrir ni experimentar dolor, y nos han enseñado, como hace rato te comentaba, a aislarnos de ellas, como protegernos, como si fuera algo negativo, algo malo, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar ese chip, esa forma de ir por el mundo, porque las emociones, pues como te decía, no las podemos eliminar, son parte integral de nosotros, de ser seres humanos, y así, pues lo más recomendable es conectarnos con ellas, aprender a conectarnos con las emociones. Cuando algo te haga actuar o sentirte de una determinada forma, entonces detente un segundo, toma 3 respiraciones profundas, reflexiona sobre la emoción que hay detrás y encuentra su origen. Al principio nos va a costar trabajo porque pues, no estamos acostumbrados. Eso. Pero a través de la práctica, como siempre la práctica hace al maestro, se va volviendo cada vez más sencillo, ¿sí? Porque el sentir surge de nuestro propio centro. Es generado por nuestro ser. Ese sentir es comunicación pura, no manipulada, como el agua clara de un manantial, ¿sí? Y ese sentir nos indica cómo actuar, cómo decidir, incluso cómo elegir. Y fíjate que muchas veces decimos, no, es que yo tomo una decisión totalmente racional. Y yo decido racionalmente sobre esto o aquello. Y ya se ha demostrado también que eso tiene su gran duda, ¿eh? Porque normalmente tras una decisión está una emoción. Y luego racionalmente justificamos el por qué tomamos esa decisión. La gente de ventas conoce muy bien de esto, la gente de mercadotecnia. Sí. Y usan las emociones para vender. Y entonces tú compras un producto porque te va a hacer sentir mejor, ¿sí? Porque según esto te va a generar felicidad, te va a generar alegría, etc. Y luego por eso lo compras. Y lo dices, no, es que lo compré porque realmente lo necesito. Porque es que esto me va a ayudar para tal o cual cosa. Sí, está bien, ya entró la parte racional. Porque la quiero descalificar desde antes, de decir, no, yo no compro por emoción, yo compro bien racionalmente, ¿no? Luego, fíjate, si quieres pasamos a la segunda clave. A ver. Y aquí es, no podemos hablar de lo que no conocemos. Ajá. ¿Sí? Entonces es importante que incorporemos un lenguaje, un vocabulario emocional dentro de nuestro repertorio. Porque no sé si te ha pasado, luego yo en las sesiones de coaching o en los cursos que damos en empresas, me encuentro con gente que oye, no, pues es que estoy sintiendo algo que la verdad me tiene molesto, me tiene así, pero ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que tienes? No, pues es que es así como que se me revuelve todo, como que es algo así como que las ñáñaras o como que las maripositas. Las ñáñaras. Ajá. ¿Esto qué es, no? Sí, es cierto. Muchas veces no sabemos identificar nuestras propias emociones. Uh-huh. O sea, hay una gran abanico de emociones y no salimos del estoy triste, estoy enojada, quizás estoy frustrada, pero hay una gran variedad de emociones y no sabemos identificarlas, ¿cierto? Cierto. Mira, de acuerdo a diferentes autores, las emociones básicas son de 4 a 6, ¿sí? ¿Cuáles son? De 4 a 6, que se van desprendiendo de ahí todas las demás, ¿no? Ajá. ¿Cuáles serían estas 6 emociones? Enojo, miedo, tristeza y alegría. Ok, enojo. Esas son las 4 básicas. Ajá. Algunos autores agregan la sorpresa y el asco. Ok.
Pero hay algunos otros autores como Rafael Vizquerra que nos habla del universo de las emociones. Y fíjate, él ha clasificado más de 307 emociones. ¡Qué barbaridad! Ajá. Por los grados, las intensidades que se dan, ¿no? Y como dices, yo a duras penas con las 4 digo si estoy enojado, estoy molesto, estoy alegre, ¿no? Pero fíjate, si tomo el enojo, dentro del enojo estaría, por ejemplo, el mal genio, el atropello, el fastidio, la molestia, la furia, el resentimiento, la hostilidad, la animadversión, esa se me hace la lengua trabada, la impaciencia, la indignación, la ira, la irritabilidad, la violencia, llegar hasta el extremo del odio patológico, ¿no? Entonces, ya como nada más del enojo y ¡pum! Sacamos una lista ya mucho más grande, ¿no? Entonces, ya fueron muchas, claro. Si yo empiezo a aprender este tipo de lenguaje y a identificar qué significa cada uno de ellos, pues cuando yo sienta ese enojo, ya voy a poder clasificarlo mucho más detalladamente. Decir, pues mira, la verdad no llega enojo, es nada más una molestia. ¿Sí? O no, fíjate que esto realmente me está causando furia. O sea, ya tengo ganas de matar al otro, de ahorcarlo. Ok, sí, perfecto. Entonces, cuando yo ya le pongo la etiqueta, cuando ya le pongo el nombre, pues me va a servir precisamente como un paso para después poderla gestionar. Ok. Adolfo, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de música? Y ahorita que regresemos, nos platicas cómo gestionar o nos das tips de cómo desarrollar la inteligencia emocional y también nos platicas de qué pasa cuando una persona no tiene inteligencia emocional. Cuando una persona no tiene esa capacidad de reconocer sus emociones y las emociones de los demás, o cuando le tiene miedo a sus sentimientos. Hay gente que le tiene mucho miedo a sus sentimientos. Hay mucha gente que prefiere no ver algo, que era el caso del que platicábamos mi hermano y yo, no ver algo porque le causa demasiado conflicto, le causa demasiada ansiedad, y entonces negación absoluta y prefiere ver hacia otro lado, hacer de cuenta que eso no pasa, porque no puede con las emociones, con el conflicto que a lo mejor le puede generar una X situación, ¿no? Sí. Entonces lo platicamos, vamos a escuchar una cancioncita, ¿sí? Claro, con mucho gusto. Bueno, vamos a ir a uno de mis artistas consentidos en la vida, al señor Miguel Bosé, con esta canción. Fíjate el título de la canción, ¿eh? No hay un corazón que valga la pena. Y en un segundo regresamos. Y bueno, ya sabes que te la debo, ¿no? Ajá. Ya sabes que te la debo. Que lo van a oír quienes escuchen este programa el último miércoles de marzo. Pero aquí nos quedamos con las ganas de esta canción que dice no hay un corazón que valga la pena. Es un decir, a lo que se refiere es que no hay un corazón que no tenga herida o batalla de guerra. Y pues no, ¿quién? Bien. Bueno, estamos aquí de regreso. Soy Claudia Asunzolo Rivera y estamos platicando de un tema bien interesante. Miren, según el psicólogo y pedagogo Howard Gardner, existen múltiples inteligencias. Él habla de 12 inteligencias, 12. La inteligencia lingüístico-verbal, la inteligencia lingüística matemática, la espacial, la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal, la naturalista, la existencial, la creativa, la emocional y la colaborativa. Hay muchos tipos de inteligencia, como que antes pensábamos que el que era inteligente era inteligente o no, pero pues ahora sabemos que a lo mejor yo tengo mucha inteligencia lingüística y matemática, lo confieso, se los platico, nula.
¿no? Entonces, bueno, así estamos, pero bueno, eso nos hace sentir bien porque no quiere decir que no somos inteligentes, sino que tenemos inteligencias diferentes. Estoy platicando de una inteligencia específica, de la inteligencia emocional, con el coach Adolfo Torres. Y yo le preguntaba antes de ir al corte, ¿qué pasa cuando las personas carecen de esta inteligencia emocional, Adolfo? Sí, bueno, mira, primero lo que mencionabas de las 12 inteligencias, sí es lo que también llamamos nosotros los talentos, ¿no? Los talentos. Porque hay quien nace con talento para la música, pues porque tiene inteligencia musical. Quien nace con talento para las matemáticas, pues porque tiene inteligencia matemática, ¿no? Ahora, como todos los talentos, pues hay que trabajarlos y hay que desarrollarlos, ¿no? Claro. Porque alguien que tiene inteligencia musical y pues nada más toca de oídas, pues llegará a cierto nivel. Pero si estudia en el conservatorio, se prepara y etcétera, pues evidentemente otra historia será. ¿No? Va a potenciar eso. Claro. Y un poquito esto también pues, nos pasa con la inteligencia emocional, ¿no? Todos tenemos un cierto nivel de inteligencia emocional, nacemos con ella, pero pues también la trabajamos o no la trabajamos, la podemos desarrollar y acrecentar o la tratamos de opacar y de guardar ahí, ¿no? Ahora ya yendo a tu pregunta de qué pasa si no tienes inteligencia emocional, pues bueno, de entrada te va a pegar hacia ti mismo, ¿sí? De manera que tú vas a estar teniendo problemas existenciales, vas a tener incluso problemas de salud, porque si tú estas emociones te las estás, por decirlo así, tragando todo el tiempo y no las manejas, no las apapachas, no les das salida, no les das cauce, pues puedes llegar a somatizar. Es decir, al ratito, pues te está doliendo la espalda o estás teniendo problemas digestivos o respiratorios o etcétera, cada quien de acuerdo también a su propia corporalidad, a su propia biología y a su propia estructura psicológica, va a tener diferentes repercusiones, ¿sí? Por otro lado, es gente que tiene muchos problemas para comunicarse con los demás, porque no los entiende, difícilmente se pone en los zapatos del otro, no ve las emociones del otro o no las quiere ver, y entonces eso va a estar generando un bloqueo en la comunicación. Uh-huh. Claro. Y desde ahí, pues partimos que la comunicación juega un papel fundamental en nuestra vida, ¿no? Claro. Porque mira, yo por ahí tengo la idea esta de que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Sí. Yo tengo buenas relaciones con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, pues voy a estar bien a gusto en casa y voy a estar con ellos disfrutando de la vida. Si yo tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con los clientes, pues voy a estar disfrutando de mi trabajo y voy a estar disfrutando de ese momento, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la calidad de mis relaciones? Pues depende de la calidad de mis conversaciones. Ok. Cuando yo escucho a una pareja conversando, tal vez 15, 20 minutos de oírlos, de que estén platicando, yo ya me doy cuenta si esa pareja se lleva bien o se lleva mal. Si va a durar un buen rato todavía junta o si es cuestión de poco tiempo para que se separen. Porque claro, en su conversación lo notas y te lo dice, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la calidad de nuestras conversaciones? Depende en gran parte de la calidad de nuestra inteligencia emocional. Porque yo no me comunico de la misma manera cuando estoy enojado que cuando estoy triste o cuando estoy alegre. Ni interpreto lo que tú me dices de la misma manera según la emoción en que esté. claro. Porque tú me puedes decir algo que me cause gracia y que diga, ay, mira qué simpática Claudia que me dices eso. Pero en otro momento me agarras de malas y digo, oye, pero qué pesada, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso, no? Y me dijiste exactamente lo mismo. Te dije lo mismo, ajá. ¿Sí? Pero, entonces, y si yo no tengo la capacidad de determinar en qué estado emocional estoy y en qué estado emocional estás tú,
pues va a haber choques, ¿no? Porque igual yo necesito decirle algo a mi pareja y es algo que sé que es, vamos a decir, delicado y la agarro en un mal momento, pues ahí se va a desencadenar una verdadera bronca con ella, ¿no? Entonces es decir, no, ¿sabes qué? Espérate tantito, espérate a que se le pase, o qué puedo hacer yo para cambiar su estado emocional, cómo puedo yo intervenir para que ella se tranquilice o cambie la situación de acuerdo a cómo la está sintiendo en este momento, para que yo sea oportuno en el momento en que se lo digo. Y si no tengo inteligencia emocional, pues voy a ser inoportuno. Ok, entonces una persona que tiene inteligencia emocional puede reconocer las emociones o sentimientos de los demás, puede reconocer sus propias emociones, las puede gestionar, que como tú dices, no es reprimirlas, pero tampoco es dejar que estallen, es, no sé, mediarlas, ¿no? Puede tener una mejor comunicación y puede entender más a otros, puede entender mejor situaciones. Y hablando, por ejemplo, en el campo laboral, esto implica que puede tener mejores capacidades de liderazgo y en el campo personal, pues mejores relaciones interpersonales. Es correcto, ¿no? Porque sí, la emoción, te digo, es algo natural, de repente viene, pasa algo que me molesta o me enoja, y bueno, aquí está la emoción. Ahora es, ¿qué hago con ella? ¿Exploto y voy y golpeo al otro y me desquito? O de plano no hago nada, me la trago y me quedo enconchado, y entonces, pues igual me estoy generando un daño a mí mismo, o bien doy una respuesta adecuada y la empiezo a analizar. Digo, bueno, ¿cómo puedo gestionar esto, no? Me doy un tiempecito para tranquilizarme antes de contestarle al otro, el famoso cuenta hasta 10 antes de contestarle, ¿no? Sí. Y luego ya le contesto de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes cuál es la cosa ahí? Que cuentes hasta 10. Ah, claro. Y que dices, voy a contar hasta 10, pero a veces estás enojado y ¿cuál? Ni te acuerdas que tienes que contar, o llegas al 3 y ya valió el asunto, ¿no? Pero es como tú dices, práctica, ¿verdad? Claro. La primera vez te va a costar mucho trabajo y a lo mejor nada más llegas al 2, ¿no? 1, 2, pero si ya fíjate, la primera es esa, hacer el stop y darte cuenta de decir, estoy enojado. Porque normalmente exploto y no me doy cuenta hasta después que hice lo que hice, ¿no? Sí. Entonces aquí el primer paso es ese empezar a darme cuenta, estoy enojado. Y normalmente hacemos cosas de las que nos arrepentimos. No, exactamente. Cuando no gestionamos las emociones. Me espero. Y a lo mejor la primera vez cuento hasta 2, la segunda cuento hasta 3, la tercera ya 4, y me voy entrenando en hacerlo. Ahora, a veces nos dejamos engañar por las apariencias emocionales, porque las emociones también luego se nos disfrazan, ¿sí? Vamos a decir que las emociones primarias desencadenan otras emociones secundarias, y eso nos puede llevar al error de creer que lo que realmente estamos sintiendo es una cosa, pero a veces hay que, como decimos, rascarle un poquito más. Te doy un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que un amigo, Alfredo, le llega información de que uno de sus mejores amigos, vamos a decir, se llama Gabriel, ha contado algo que era muy íntimo para él. Algo que él no se esperaba que fuera y lo dijera por ahí, porque era un secreto y le había pedido que guardara su secreto. Entonces, ¿qué pensamos de cómo se siente Alfredo? Bueno, preguntándole yo en una sesión de coaching, me cuenta que se ha sentido traicionado y por ello está muy enojado, está realmente furioso, se siente irritado por esto, ¿sí? Pero si realmente nos quedamos ahí, igual nos estamos perdiendo de algo. Entonces vamos a profundizar un poquito. ¿Cuál es la causa del enojo con Alfredo? Decir, a ver, ¿por qué realmente te sientes tan enojado? Pues es que realmente yo siento que fue una traición por parte de Gabriel. Porque él fue y dijo algo y yo le tenía toda la confianza y por eso se lo platiqué.
Y entonces, esa traición, aparte del enojo, ¿de dónde viene? ¿Qué sabes? Pues la verdad, realmente me siento muy triste porque no esperaba eso de este amigo. Claro, muchas veces atrás del enojo y dolor. ¿No? Entonces, fíjate cómo estamos en esta, y yo tengo el enojo y puedo ir y hablarle, si soy Alfredo, voy y golpeo a Gabriel o le reclamo, perdón, o le mando un WhatsApp diciéndole, Toma aire, te esperamos. Toma aire, tranquilo. Pero si Alfredo ya ha estado practicando un poquito esta parte de la inteligencia emocional, decir, a ver, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy tan enojado con él? Ah, pues porque me siento traicionado, porque realmente estoy desilusionado y estoy triste porque hizo esto. Claro. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Ya lo vas a enfocar desde otro punto de vista y entonces tu reacción con este amigo va a ser diferente, ¿no? Y decir, bueno, a final de cuentas, pues no sé por qué lo hizo, déjame platicar con él y lo primero pues, que le voy a preguntar es, ¿por qué lo hizo? ¿No? ¿Qué pasó? Igual me encuentro con que me dice, es que la verdad que eso que me platicaste me dejó súper preocupado, porque es algo que sé que te está molestando y que te está llevando por un camino que no es nada bueno. La cuestión, como tú dices, es gestionarlo y no dejar que esa emoción nos arrastre. Pero hay que vivirlas, porque ¿qué más quisiéramos que siempre estar contentos y siempre estar de buenos? Y yo en este espacio, y cuando me ha invitado mi compañera de ella a su programa de Sobreviví, pues he hablado de la importancia del pensamiento positivo, he hablado de que cuando que cuando tengas un pensamiento negativo, te des a la tarea de pensar en 10 cosas buenas para entrenar tu mente a ser positiva, que hay que agradecer, que hay que ver todo lo bueno. Y eso es, yo pienso que está correcto, por eso lo digo. Pero, pues existe el otro lado y hay que aceptarlo y hay que vivirlo. Y no siempre podemos estar contentos y pues hay que vivirlo y ya pasará, ¿no? De encontrar una paz interior, ¿sí? Y así cada una. Ahora, no es nada más la parte emocional, porque todo se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Para identificar... Ok. Amigos, tuvimos algunos problemillas técnicos, pero ya estamos aquí de regreso. Comentaba yo que obviamente todos queremos estar siempre contentos. Ojalá que la mayor parte del tiempo así estemos contentos, que es muy importante tener el pensamiento positivo, que hay que entrenar a la mente a tener pensamientos positivos. Les decía este tip que yo hago de que, bueno, si me cacho con un pensamiento negativo, a pensar 10 cosas buenas luego, pero hay veces en la vida que nos toca estar tristes, angustiados. Ojalá que sean pocas las veces que estemos así, pero a veces toca. Y hay que vivir esas emociones porque, como bien decía Adolfo, no son ni buenas ni malas, simplemente son, ¿no? Y si las reprimimos, pues luego sale contraproducente, ¿verdad, Adolfo? Así es, hay que apapachar nuestras emociones, hay que darle su espacio y su tiempo para procesarlas, para vivirlas, para también consentirlas, ¿no? Porque por algo están estas emociones aquí. Sí, hay que procesarlas y, como tú decías, gestionarlas, y el chiste es superarlas, no quedarnos ahí pues atorados en esas emociones. Sí. Habías empezado a hablar, Adolfo, de las emociones y la expresión del cuerpo de las emociones, algo así. Sí, porque fíjate que, bueno, ya hemos dado algunas claves, algunos tips de cómo ir identificando nuestras emociones y cómo empezar a gestionarlas, ¿no? Nuestro cuerpo es muy sabio y nos manda también señales corporales sobre nuestras emociones. Es decir,
hay que estar pendientes también de cada vez que vivimos una emoción, en dónde siento esa emoción. La siento en el pecho, la siento en la garganta, en el estómago, me pongo tenso, o al revés, me relaja, me encojo, ¿no? Entonces, podemos decir que las emociones son grandes regalos que ante todo nos hacen tener plena conciencia de estar vivos. Porque sin emociones, pues estaríamos como robotitos nada más, ¿no? Ajá. Y en la misma etimología de la palabra emoción se encuentra el verbo mover, movere. Es decir, las emociones son los movimientos que nos llevan a expandirnos o a contraernos, ¿sí? Y toda la naturaleza forma parte de este doble movimiento, desde las olas del mar hasta la propia respiración. El corazón mismo del que hablamos en aquella otra ocasión, ¿no? Cómo en su latido se dilata y se contrae, se dilata y se contrae en cada operación para bombear la sangre, ¿no? Así las emociones, también hay unas emociones como la ira y la alegría, cuyos movimientos nos llevan hacia afuera, ¿no? Como que nos expanden. Y hay otras como la tristeza y el miedo que nos retiran hacia adentro, nos hacen tener una postura corporal más hacia adentro, ¿sí? Y así podemos ir encontrando más y más tips, ¿no? Ahora, tal vez es mucha información para que en este ratito la gente la digiera, y yo con mucho gusto les ofrezco compartirles el PDF con todos estos datos y algunas claves más, si son tan amables de comunicarse a mi WhatsApp, que si me permites lo comparto con ellos, ¿sí? Pues mira, es el 55 2109 9211. Repítelo, por favor. 55 2109 9211. Y entonces, para los que se comunican desde México, pero yo sé que tú llegas a muchos países. Si es de fuera de México, hay que agregar el prefijo más 52. Ok, entonces, tú nos harías llegar esa información para nosotros conocer un poco más de la inteligencia emocional y poderla aprovechar más a nuestro favor. Así es. ¿Lo correcto? Sí, repíteme el número. ¿Cómo no? Es el 55 2109 9211. Y el prefijo 52 si hablan de más 52. El extranjero. Sí. Aprovechenlo. Con mucho gusto, ese es de mi WhatsApp, con mucho gusto yo personalmente los atiendo y les comparto esta información. Aprovechenlo porque esto es un gran regalo, porque es información muy valiosa, elaborada por un gran experto como lo es Adolfo, y pues esto es valioso, es importante, entonces aprovechenlo, por favor. Adolfo, ¿algún otro dato de contacto ya que estamos en esto? Bueno, sí, con mucho gusto, pueden también entrar a mi página web, que es azcoaching.com.mx. Una A, una Z, luego coaching, se escribe, ¿sí? .com.mx. Ok. Un mensaje final que nos quieras dar, nos quedan 4 minutitos para aprovecharlos. Pues sí, mira, una clave más para la inteligencia emocional es el que nosotros aprendamos a expresar y compartir nuestras emociones. Es fundamental sacar eso que llevamos dentro. Si nos tragamos todo y se nos queda sin salir, si no se expresa, esto se puede enquistar. Así que a partir de ahora te invito a que compartas tus emociones con las personas que te rodean, con las que les tienes confianza, obviamente, y que te pueden entender, ¿sí? Para que sigas avanzando. Y que expreses esas emociones, que les des su lugar. Y cada una vas a encontrar en el escrito que te voy a mandar cuál es su interpretación generativa, cuál es el beneficio de responder ante esa emoción y el costo de no responder. Como por ejemplo la alegría. Uno siente alegría cuando cree que sucederá con mucha seguridad algo que uno considera que es bueno, que para mí es bueno. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué beneficios tengo yo de responder ante la emoción de la alegría?
Pues que cuando yo me permito celebrar mis triunfos, mis éxitos, mis bendiciones, pues puedo disfrutar las cosas buenas de la vida con mayor intensidad. Claro. ¿Cuál sería el costo de no hacerlo? Pues el que no se permite celebrar, pues se impide experimentar el gusto de esos triunfos, de esas cosas buenas, ¿sí? Se pierde de disfrutarlo. Claro, puede caer en el ostracismo, es decir, encerrarse en sí mismo, en no compartirlo, el estar todo hacia adentro, y experimenta dificultades no nada más para compartir la alegría, sino las demás emociones también, porque nos vamos cerrando, ¿sí? ¿Y qué pasa con una emoción que no sea armoniosa? ¿Qué pasa si no me permito experimentar mi tristeza, mi dolor, por ejemplo? Ok, pues mira, te doy primero la parte que nos causa la tristeza, está muy relacionado con la pérdida. Cuando sentimos que, o nos damos cuenta que perdimos algo que para nosotros era importante, algo que amábamos, o pensamos que lo podemos perder, pues nos genera tristeza. Ahora, el beneficio que tengo yo de responder ante la tristeza es que si yo asumo esta pérdida, puedo recuperar esa sensación de paz interior. ¿Cuál sería el costo de no hacerlo? Pues cuando no me permito sentir esa tristeza, entonces reprimo también mi amor y dejo de sentir las demás emociones y me volvería cada vez menos humano. Claro. En ese sentido. ¿Y cuántas veces dejamos de enfrentar una situación, una problemática, una plática incómoda, ¿no? Porque no queremos enfrentar ciertas emociones, ciertos sentimientos, pero el no enfrentar todo eso, pues a la larga termina teniendo un costo mucho mayor, ¿no? Uh-huh. No querer afrontar esta realidad, no querer aceptar que hay un problema y a la larga termina siendo peor, ¿no? Sí, y por eso es que los invito a que pues nos preparemos también en adquirir y en practicar esta inteligencia emocional, que a veces la damos por sentado, ¿no? Pero fíjate, ya Aristóteles, ¿sí? Hace más de 2000 años, nos decía un pensamiento que es bastante popular, decía, enojarse es muy fácil. Ahora, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso sí que es difícil. ¡Órale! Eso está bueno. ¿Sí? Ay, Adolfo Torres, te agradezco muchísimo que hayas estado una vez más aquí en Evolución 2022. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Encantado. Para mí es un verdadero gusto poder estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Espero tener la dicha de que me vuelvan a acompañar la próxima semana. Soy Claudia Asunzolo. Perdón, les recuerdo que tenemos redes sociales, tenemos página de Facebook, tenemos canal de YouTube, donde están, este programa va a estar ahí en la página de YouTube, todos los programas de Evolución y otros programas que se hacen aquí en Evolución, en Radio Pasión. Quédense con mi compañera Lluvia en su programa Creer es crear. Vaya, no me salía. Creer es crear. Pues muchísimas gracias. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.